Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en una emisión de este programa titulado Una mirada hacia la inclusión, comenzando la semana y con temas muy interesantes que tienen que ver con inclusión, con fundaciones que ayudan a las personas con discapacidad, y en esta ocasión pues nos vamos a enlazar remotamente al centro de México porque vamos a platicar de esta fundación FADEM, que ya vamos a platicar con su directora, vamos a conocer qué hacen, cómo apoyan a las personas con discapacidad intelectual y otro tipo de discapacidades, me imagino yo. Y pues invitarte a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer. También tenemos este programa en formato de podcast en Spotify y en YouTube, y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión. No te pierdas estas secciones que tendremos para ti esta semana, como el ABC de la discapacidad, y también escucharemos el Tecnotip de la semana. No le cambies, estás en Una mirada hacia la inclusión y en Radio Imer. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos con nuestra sección de la entrevista. Y bueno, pues como te lo adelanté en un inicio, vamos a platicar con la directora de FADEM. Ella es la licenciada Raquel Olvera, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas aquí a su casa, a Radio Imer y al Instituto Mexicano de la Radio. Licenciada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, licenciada. Muchísimas gracias, muchas gracias al auditorio. Es un gusto estar con ustedes compartiendo.les. Sí, vamos a conocer un poquito, pues, qué es esto de FADEM, y para que nuestra gente en Comitán y alrededores, sepa, pues, en qué trabajan y cómo benefician a la población con discapacidad. Pero, ¿cuál es la visión y misión de la Fundación FADEM? Sí, claro que sí. Mire, FADEM es una institución que sus siglas corresponden a un nombre largo, que es Fundación de Ayuda al Débil Mental, AC. La fundación nace en 1965, es decir, el próximo año estaremos de mantenerles largos porque cumpliremos 60 años ya. Pues en un principio en México había muy pocas instituciones que se dedicaran a la discapacidad intelectual, a atender a la discapacidad intelectual. Y bueno, FADEM surge como pionera en México para atender a esta población. Entonces, bueno, la fundación, su principal objetivo, su principal fin es mejorar la calidad de vida de niños, tanto niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad intelectual. Entonces, ese es su mayor logro durante varios años, pero también su objetivo, pues, a largo plazo, ¿no? La calidad de vida de todas estas personas con discapacidad intelectual, pues busca la institución promover todo el bienestar y la atención integral para ellos. Claro, y es que la discapacidad intelectual pues es una de las discapacidades que a veces es muy poco visibilizada, tanto a nivel educativo, a nivel social, porque como es algo que no se ve, pues muchas veces pasa desapercibido, y pues también existen muchos estereotipos acerca de la discapacidad intelectual, y qué bueno que Fundación FADEM esté trabajando para eso, ¿no? Para brindarles una mayor calidad de vida y por supuesto para que las personas se integren y se incluyan en esta situación. Pero ¿cuál es el enfoque principal en cuanto a la inclusión que tienen ustedes en FADEM, licenciada? Porque creo que esto es muy importante que lo descubramos juntos. Sí, muchas gracias, licenciada. Pues mire, el modelo de trabajo de la fundación
pues ha marcado la diferencia en la vida de los niños y bueno, en todas las personas que nosotros atendemos a través de programas. Nosotros manejamos diferentes programas a nivel para trabajar un modelo de desarrollo integral. Y bueno, estos programas que son la parte de educación especial, se trabaja todo el desarrollo cognitivo hasta donde alcance la plasticidad de las personas con discapacidad intelectual y se hace programas educativos muy de acuerdo al perfil de cada una de las personas. Entonces, bueno, ahí trabajamos en torno a la plasticidad cerebral. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, pues su razonamiento, su memoria quedó afectada, pero bueno, nosotros vamos trabajando con ellos y en muchos de los casos, bueno, hay sorpresas muy agradables donde vamos desarrollando, haciendo un desarrollo cognitivo e intelectual. Esto en la parte de educación especial. También, bueno, vamos trabajando la parte de la inclusión educativa con convenios con instituciones educativas para incorporar a los chicos de manera muy, muy aliadas con las escuelas a nivel escolar formal. Vamos llevando todo un trabajo tanto conductual como educativo con las escuelas. Entonces, bueno, este es nuestro programa de educación especial que aquí hablamos ya de la inclusión educativa, ¿no? Tanto para niños como para jóvenes. También tenemos un convenio con INEA, entonces, bueno, pues también ahí pueden entrar los adultos a recibir también su educación. Esto en los casos de una discapacidad intelectual moderada o leve. Sin embargo, ya en los perfiles a nivel profundo, bueno, pues se requiere ir trabajando con preaprendizajes o desarrollo psicomotriz, principalmente en la parte educativa. Este es uno de nuestros programas pilares, pero también hablamos de un programa de formación de hábitos para la vida diaria. Hay que trabajar mucho con las personas para formar personas con vida independiente. La vida independiente, bueno, se va a ir definiendo un programa individualizado donde nosotros veamos cuál es el perfil de la persona y a partir del perfil de la persona ir desarrollando cada una de las actividades de vida diaria. Por ejemplo, una persona que tiene parálisis cerebral y que tiene una discapacidad profunda, ahí lo que vamos a empezar a trabajar con el área de terapia física es que ellos puedan tomar una cuchara y llevársela a la boca. Esto, a la larga, si nosotros lo hacemos como un hábito diario de desarrollo, a mediano, corto, mediano, largo plazo, dependiendo del perfil, ellos van a empezar a consumir sus alimentos de manera individual. Esto los hace más independientes. Entonces, ahí puede verse un nivel profundo, pero también un nivel más avanzado es donde personas pueden, por ejemplo, lavar su ropa, bañarse por sí solos, etcétera. De acuerdo a cada uno de los perfiles, entonces desarrollamos un programa de hábitos de vida diaria donde ellos van ejerciendo pues más la autonomía dependiendo de la discapacidad, del nivel de discapacidad intelectual que tenga cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene que ver mucho con la terapia ocupacional, desde cómo vestirse, cómo desvestirse, cómo abrocharse un suéter, cómo subir un cierre, bajarlo. En muchos de los casos puede ser esto imposible, en muchos de los casos, pero con el entrenamiento, la paciencia, la terapia ocupacional que se requiere, vamos desarrollando el perfil para que cada vez las personas puedan ser más independientes, ¿no? Sí, licenciada. Y esto pareciera ser muy sencillo, que dicen, no, es que ¿quién no se puede, por ejemplo, abrochar las agujetas o subirse el cierre? Son habilidades que para muchos es súper fácil, pero para otras personas constituye un gran desafío y cuando se logra es algo muy increíble para ellos y para sus familias, sobre todo porque también en este sentido con respecto a la familia cuesta mucho el que en ocasiones asimilen los alcances de su hijo, ¿no? De, ay, sí lo logró, ¿no? Licenciada, y en ese sentido, ¿cómo crean los perfiles o cómo se elaboran para cada
cada persona en cuanto al desarrollo de terapias ocupacionales y habilidades de la vida diaria? Bueno, mire, nosotros contamos con un equipo en esa área de psicólogos educativos, pedagogos y terapeutas ocupacionales que van desarrollando de acuerdo a una evaluación que se hace integral de las capacidades funcionales de cada persona. Se hace un diagnóstico inicial, es como nuestra línea base a donde vamos a partir. Y a partir de ahí se trazan líneas de trabajo donde vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Entonces, de acuerdo a esa escala, vamos detectando cuáles habilidades se tendrían que formar en cada una de las personas con discapacidad intelectual. A veces es muy posible que este trabajo se hace de manera multidisciplinaria, porque, por ejemplo, si yo regreso al caso de la discapacidad donde hay una parálisis cerebral, pues lo primero que tenemos que lograr es disminuir la espasticidad o la flacidez en miembros para apoyar en los movimientos. Entonces se tiene que ir trabajando a la par con toda la parte de terapia física para hacer este trabajo. Y así sucesivamente también el terapeuta físico nos va dando los elementos de funcionalidad. Ellos trabajan con todo el esquema musculoesquelético y le van dando más funcionalidad al cuerpo, de manera de que en la parte ocupacional pueda retomarse varias actividades. Entonces, va a depender mucho del grado de discapacidad intelectual, pero, por ejemplo, también podemos ver a una persona que solamente su discapacidad sea intelectual. Entonces, lo que requerimos con ellos, por ejemplo, muchos de ellos tienen problemas de postura, de marcha, se pueden caer de equilibrio, se pueden caer fácilmente. Entonces, con ellos necesitamos trabajar otros elementos a nivel de terapia física y en la activación física para hacerlos mucho más hábiles de manera funcional con su cuerpo. En la terapia ocupacional también manejamos estos talleres ocupacionales, por ejemplo, la elaboración de alimentos, de repostería, de piñatas, de manualidades, de bisutería, que son talleres en los que ellos se involucran de manera de ir desarrollando habilidades psicomotrices, ya sea finas, gruesas, y el conocimiento de, por ejemplo, hay personas que nosotros tenemos que alcanzan el nivel hasta de prepararse un alimento, un sándwich, un huevo, algo sencillo y que puedan utilizar incluso una estufa, ¿no? Entonces, hasta ese nivel puede alcanzar la terapia ocupacional. Por eso le digo, el programa es muy individualizado de acuerdo a una valoración inicial que se hace cuando las personas ingresan con nosotros a FADEM, y a partir de ahí se va construyendo muy de la mano con cada una de las familias el programa de intervención para cada persona. Me encanta toda esta labor que hacen, y sobre todo también lo que me gusta es que por medio de este programa de una mirada hacia la inclusión, nos demos cuenta que muchas veces la discapacidad, pues sí, tiene sus límites, pero esos límites a veces se lo ponen los papás, se lo ponen la familia, la persona, y porque creen que no van a poder hacer gran cosa. Entonces, estamos escuchando que pueden hacer grandes cosas para su nivel cognitivo, ¿no? Prepararse comida, vestirse solo, moverse solo. Entonces, para que la gente se acerque también a este tipo de fundaciones que colaboran con un enorme trabajo de muchas personas y con gente preparada, licenciada, y que pues bueno, es importante que también se les dé el reconocimiento que se debe, ¿no? a estos profesionistas, porque pues gracias a ellos muchas personas pueden alcanzar el éxito. Quizá muchos esperarían que el éxito sea educativo, que sean todos unos ingenieros, licenciados, etcétera, pero a veces pues no se puede, y por medio de estos talleres, como lo mencionó, pues eso ayuda a que pues puedan ellos dedicarse a algún oficio, alguna cosa a la que pues ellos estén interesados en realizar, ¿no, licenciada? Entonces, pues esto creo que es un parteaguas en la vida de las personas y sus familias. Pero, licenciada, ¿solo se enfocan ustedes en gente del centro de México, o cómo trabajan?
Bueno, mire, tenemos 2 centros. Nosotros quisiéramos abarcar a nivel nacional. Realmente centros como este existen muy pocos a nivel nacional. Han venido chicos de todos los estados de la República. Tenemos chicos, personas de Tabasco, de el Estado de México, de Guadalajara, Jalisco. Tenemos chicos de Veracruz, de Morelos. Entonces, bueno, vienen referidos para ser atendidos acá. Nada más tenemos 2 centros, lamentablemente, uno en el Estado de México, que es en Tlalnepantla de Vaz, y el otro se ubica al suroriente de la Ciudad de México, que es en Avenida Tláhuac, en la alcaldía de Iztapalapa. Estos 2 centros funcionan en tres tipos de servicio. Los servicios, tenemos un servicio de estadía de día, es como un sistema escolar, donde entran por la mañana, 8:30, y salen por la tarde hasta las 5 de la tarde. Entonces, bueno, sus familiares los dejan por la mañana y los recogen. Esto de lunes a viernes. El otro servicio lo tenemos de semiresidencia, que es para familias que por muchas situaciones sabemos que la discapacidad intelectual a veces no hay una red de apoyo como se quisiera. Entonces, bueno, muchos de los chicos quedaron en familias uniparentales. Desafortunadamente también tenemos un índice alto de familias uniparentales con personas con discapacidad intelectual, es decir, pues alguno de los cónyuges, alguno de los padres, pues desertaron de los cuidados. Entonces, bueno, aquí viene a recaer, como todos los cuidados, a un solo de los familiares. Puede ser un tío, una abuela, un papá, una mamá. Tenemos familias donde alguien hace una labor increíble, ¿no? Con un miembro con discapacidad intelectual. Entonces, cuando hay una familia así, nosotros brindamos el servicio de semiresidencia para que la familia pueda tener también un sostén económico, que puedan ir a trabajar, que los hermanos puedan hacer una carrera. Ese es como el impacto también a los beneficiarios, que son la familia, que ellos se puedan desempeñar, puedan tener un trabajo, puedan sostener a sus familias, y las personas con discapacidad puedan estar de lunes a viernes con nosotros en todo este modelo integral que nosotros tenemos en el centro. Tenemos un centro con albergue donde tenemos dormitorios, tenemos todas las instalaciones, jardines, gimnasio, salones, canchas. Entonces, bueno, estos centros vienen siendo como la segunda casa de muchos de los chicos, donde ellos vienen a ser cuidados, pero también vienen a trabajar en su desarrollo. Entonces, bueno, este servicio de semiresidencia le comentaba, de lunes a viernes. Entran el lunes y salen el viernes, precisamente porque una línea muy clara que tiene FADEM es no desvincular a la persona o al miembro con discapacidad intelectual de la familia, sino al contrario, fortalecerlos a ellos y fortalecer a la persona con discapacidad intelectual para que juntos puedan pues entablar este desarrollo, ¿no? Y bueno, el otro servicio que tenemos es la residencia completa. Solamente lo brindamos a aquellas personas que vienen referidos por alguno de los DIF, donde tuvieron una situación lamentable de abandono familiar. Hay todo un proceso con el DIF y ellos vienen a pedirnos esta colaboración, que se hace un convenio especial con cada uno de los DIF. Entonces, bueno, esta residencia se brinda solamente en aquellos casos donde efectivamente hay una situación de abandono familiar. Entonces, bueno, estos son los servicios que nosotros tenemos en estos 2 estados, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Ok, licenciada, sí, es una pena que muchas veces, como lo comentó y acotando a su comentario, valga la redundancia, es de que en muchas ocasiones, pues alguno de los padres desisten, ¿no? Porque se les hace a lo mejor como una carga, o qué van a hacer, o bueno, se complican mucho las cosas, pero cuando
tan solo uno de ellos se queda al pie del cañón y ve todas estas satisfacciones. Ya cuando el hijo va creciendo y desarrollándose, pues dice, valió la pena todo el esfuerzo, y pues es algo gratificante. Y licenciada, en la fundación, ¿qué tipo de apoyos les brindan a la familia? No sé, ya sea emocional, o cómo los orientan para que puedan también apoyar o ayudar a sus hijos a salir adelante. Claro que sí, mire, regularmente hay reuniones en cada una de las áreas. Por ejemplo, tenemos el área de nutrición. La nutrióloga, de igual forma, cada una de las áreas, cuando ingresa un beneficiario, nosotros elaboramos un diagnóstico, una valoración inicial. A partir de ahí, si entra, por ejemplo, la nutrióloga a valorar, nuestras nutriólogas a valorar los casos, vemos que, por ejemplo, el síndrome de Down trae consigo un aumento de peso, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando traemos a una persona con síndrome de Down, ya tenemos que cuidar el peso porque posiblemente puede tener, no en todos los casos, hay un problema congénito de corazón. Entonces, pues tenemos que mantener saludable a la persona. Entonces, bueno, a partir de ahí también se hace una valoración muy individualizada en la parte nutricional y se da un esquema nutricional de un régimen nutricional que equivale pues a tantos nutrientes, un número de kilocalorías, etcétera, al día. A partir de ahí nosotros vamos llevando un seguimiento nutricional. Con la familia se les regresa esa valoración y con ellos vamos trabajando de manera simultánea. Por ejemplo, hay familiares que para tenerlo tranquilo le llenan el refrigerador y los chicos están muy contentos, están tranquilos, pero están comiendo todo el día. Entonces, bueno, obviamente van a acumular peso. O, por ejemplo, las personas con parálisis cerebral tienden a bajar mucho de peso y ahí hay que cuidar mucho la alimentación, precisamente porque su alimentación, por la falta de masticar, de ese control del masticado, tienen que consumir su alimento a modo de papilla. Entonces, el consumir el tipo de alimento en papilla o molido o triturado, obviamente esto disminuye la absorción de nutrientes. Entonces, siempre las personas con parálisis cerebral tienden a bajarnos de peso. Son estos chicos que son muy largos, pero muy delgados. Entonces, hay que cuidar mucho la nutrición de ellos. Entonces, tenemos como estos dos perfiles donde nos pueden bajar mucho de peso, o hay ciertos medicamentos que también ellos consumen, que también con el área médica tenemos un médico psiquiatra y un médico general, donde van llevando también todo el trabajo nutricional. Entonces, a partir de ahí, ellos van trabajando con la familia. Le estoy hablando del tema nutricional, pero también pueden ser del tema de salud, el tema psiquiátrico, el tema de terapia física, qué ejercicios hacer. Entonces, bueno, nuestro rol va mucho a acompañar a la familia para fortalecer el rol de la familia, pero también para irles dando herramientas a la familia de cómo ir trabajando con la persona con discapacidad. A veces creemos que las familias saben cómo atender a los chicos. Y bueno, la fundación realmente consideramos que es un beneficio para la familia, porque en lugar de brincar de consultorio en consultorio en diferentes hospitalidades de especialidad, nosotros tenemos los centros para brindarles desde el tema nutricional, de salud, de terapia física, de habilitación, de educación especial, en el tema de terapia cognitiva, etcétera. Entonces, ahí podemos tener todo un desarrollo integral donde podemos ir llevando de la mano a las familias, ¿no? Claro, y todo esto que nos comparte, licenciada, es muy completo. La verdad es que anímense, familiares de personas con discapacidad. De repente es necesario emigrar para que sus hijos puedan salir adelante. Muchas veces en los estados, en los municipios, no hay los aditamentos necesarios, las instituciones adecuadas para que los niños puedan salir adelante, y a lo mejor puede ser un poco difícil, pero existen apoyos,
a nivel federal, a nivel de instituciones. Entonces yo creo que para que los hijos puedan crecer y ser lo más independiente posible, pues es necesario que coberturemos todo este tipo de necesidades que se tienen de rehabilitación, tanto como a la familia como a las personas mismas que tienen esta condición de discapacidad. Y pues también esto de la alimentación es importante saberlo, y que qué bueno que mencionó, por ejemplo, esto de los niños con parálisis cerebral, porque pues sí, muchas veces se desconoce cómo alimentarlos. Una anécdota así muy rapidísima antes de irnos a la pausa. Yo cuando estuve dando mis prácticas en un CAM, había un niño con parálisis cerebral y su familia pues le mandaban, por ejemplo, tacos dorados, y era algo muy difícil, licenciada, porque pues tenían una niñera y esa niña le tenía poca paciencia y le decía, apúrate a masticar. O sea, imagínese cuando no se está capacitado en ese rubro. Entonces dice uno, y el niño pues no puede masticar, ¿cómo le mandan ese tipo de alimentos? Incluso hasta riesgoso, porque podía tener un accidente ahí con el bólido del alimento, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente es de mucho cuidado, y a veces los cuidadores o los familiares dicen, bueno, ya comiste un poquito y ya, pero no alcanzó el régimen alimenticio que debía de alcanzar esa persona. Entonces, posteriormente se va complicando con el peso, con la desnutrición, etcétera. Aquí incluso se tiene que dar a las personas, a ciertas personas con parálisis cerebral, se tiene que dar complementos alimenticios, ¿no? Para precisamente cubrir todo lo que son los requerimientos. Entonces, sí es muy importante que las familias vayan conociendo mucho más de la discapacidad, conozcan más cómo atender y entender la discapacidad, que, bueno, también es sumamente valiosa la labor que hace cada familia, de verdad. Creo que como sociedad tenemos que apoyar, ser generosos, solidarizarnos con cada una de las familias. No es fácil, uno no podría ponerse en los zapatos hasta que no tiene a una persona con discapacidad y entender el cuidado de lo que representa una persona con discapacidad, y que a la vez también requieren muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que simplemente para transportar a un chico con parálisis cerebral o con una discapacidad motriz o discapacidad intelectual, pues ya tiene que ser con una silla de ruedas. La familia tiene que comprar sillas de ruedas o ciertos elementos para ayudarle, o no pueden subir al transporte público porque hay un estigma, ¿no? Sí, claro. Entonces las familias tienen que tomar hasta el taxi. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México tienen que tomar el taxi. Todo conlleva. Algunos de los chicos, la mayoría de los chicos que nosotros atendemos, utilizan por control de esfínteres, utilizan pañal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el gasto de lo que es un pañal, si nosotros somos papás, bueno, sabemos que más o menos al año, pues vamos a tener ese gasto de pañales. Pero hay familias que son ya adultos mayores, los papás, y siguen comprando pañales. Entonces, este gasto, la consulta médica, el medicamento, por ejemplo, medicamento neurológico o psiquiátrico, chicos con convulsiones, con epilepsia, para control de convulsiones, para control de hiperactividad, para diferentes tratamientos. Es muy costoso. Los medicamentos han incrementado increíblemente, y para una familia sostener a una persona con discapacidad intelectual, más sabiendo que, por ejemplo, si las personas son dependientes, pues dos miembros de la familia se van a quedar en casa. Uno es el cuidador y la otra es la persona con discapacidad, y un tercero va a tener que trabajar y traer económicamente el sustento para las tres personas. Entonces, sí, la discapacidad, hay diferentes estudios que hablan de que es un factor, tener un miembro con discapacidad es un factor de empobrecimiento, ¿no? Y que nosotros, bueno, a nivel de sociedad tenemos que ser muy sensibles
y muy solidarios con cada una de las personas donde nos toque estar, siempre tener el acercamiento con estas personas. Dicen que lo más seguro que nos puede pasar si nosotros llegamos a adultos mayores, pues es la discapacidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues muchos de nosotros creemos que pues a nosotros no nos va a pasar, Ujú. pero si llegamos a cierta edad, puede ser que tengamos una discapacidad o es que ya la tenemos, ¿no? Entonces, sí, el hecho de tener esta conciencia de cuando nosotros veamos a alguien en la calle, dar el paso, ser muy solidarios con ellos y ser conscientes con las familias, eso va a ser una mejor sociedad y pues prácticamente todos podemos ayudar de diferente manera en el apoyo si nosotros tenemos a una persona con un miembro con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el reto que desde hace 60 años la Fundación retomó, es porque había un grupo de padres de familia que tenían a un miembro con discapacidad intelectual y quisieron formar esta institución. Esos papás no se quedaron solamente pues con el lamento y victimándose preguntándose por qué a ellos, por qué les había pasado a sus hijos y por qué a ellos, por qué a su familia, sino vieron esta situación como un reto y quisieron pues promover, impulsar todo este trabajo de manera de que hubiera una institución que atendiera pues a muchas más personas en su misma situación. Entonces, regularmente estas causas siempre surgen a partir de alguien que estuvo en una situación así, ¿no? Y pues no es la excepción, este caso de FADEM. Y bueno, pues gracias a ese grupo de familias, pues bueno, hemos podido beneficiar a miles de personas en esa misma atención, ¿no? Claro, licenciada. Y bueno, pues el tiempo en radio se pasa rapidísimo, así que nosotros nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canani, en una mirada hacia la inclusión, pero no le cambies y continúa con nosotros en el 94.9 de tu FM. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Continuamos aquí en una mirada hacia la inclusión después de esta pausa tan breve. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la licenciada Raquel Olvera, directora de la Fundación FADEM. Y bueno, estamos viendo que hay muchos factores por los cuales a veces las personas con discapacidad intelectual pues tienen una calidad de vida un poco limitada por algunos recursos económicos, porque tienen que comprar varios insumos que solventen pues ciertas necesidades que ellos tienen, como medicamentos, como suplementos o complementos alimenticios, y vemos que a veces el apoyo que da el gobierno es mínimo para lo que realmente se necesita, para lo que realmente las personas con discapacidad necesitan para poder tener una buena calidad de vida, ya no una calidad aceptable, sino una calidad buena, ¿no? Entonces, es muy importante que las familias también que estén escuchando este programa pues apoyen y orienten a lo mejor algún vecino, algún amigo, algún primo que tenga algún familiar con discapacidad intelectual y que sepa cómo acercarse también a esta fundación. Y con respecto a esto, licenciada, ¿cómo alguien puede llegar a FADEM y decir, no, pues yo quiero meter a mi hijo o a mi hija? ¿Cómo se inscriben o cómo se registran? Sí, ¿cuál es el proceso? El proceso es, muchas veces recibimos la llamada, en un momento más les vamos a dejar nuestros teléfonos y también pues tenemos un sitio web y bueno, pues estamos en redes sociales. A través de esos medios nosotros recibimos la información, el contacto por un familiar sobre una persona con discapacidad intelectual. Lo primero que hacemos es platicar con la familia, que nos visite, conozca nuestro modelo de trabajo, nuestras instalaciones. Hacemos un recorrido por los centros, dependiendo de cuál sea la ubicación.
se hace un recorrido, conocen nuestro trabajo y bueno, a partir de eso nosotros hacemos una valoración si la familia ve pertinente que el chico, la chica o la persona pueda ingresar con nosotros. Hacemos una valoración de nuestro equipo multidisciplinario. A partir de ahí, bueno, se identifica si es perfil de atención de nuestro modelo. Se hace una cita con ellos y bueno, van pasando con el área de nutrición, con el área médica, con el área psiquiátrica y con el área de habilitación. Entonces, a partir de ahí se hace esa valoración y se determina, nuestro equipo de profesionales determina si efectivamente el caso nosotros lo podemos atender. A partir de ahí, bueno, se le notifica a la familia y se programa, en algunos de los casos las familias, nosotros nos manejamos por cuotas de recuperación. Ujú. Sin embargo, a veces las familias dicen, bueno, yo no te puedo pagar el costo real del servicio y requiero un estudio socioeconómico. Entonces, bueno, a partir de ahí también la fundación entra a poder apoyar a las familias. Hacemos un estudio socioeconómico y determinamos un nuevo, un subsidio a esa cuota. Cuando ya todo este proceso concluye, entonces podemos ya dar el ingreso dependiendo del servicio, ya sea residencia o semirresidencia, a cada una de las personas que atendemos. Entonces ya se incluyen y a partir de ahí, bueno, pues ya también empezamos a trabajar con la persona, ¿no? Ese es el proceso de valoración y de ingreso. Nosotros tenemos criterios de inclusión porque vaya, nuestro modelo de trabajo tiene un sector muy específico, ¿no? Por ejemplo, a veces, ¿qué casos no atendemos? Por ejemplo, nos llegan muchos casos donde nos dicen, bueno, nosotros tenemos una persona con un padecimiento de esquizofrenia, ¿no? Ya es un padecimiento pues más psiquiátrico donde nosotros no lo atendemos, pero bueno, pues lo podemos referir a alguna otra institución. Ujú. Sin embargo, esos casos no atendemos. Y así como estos casos, bueno, se pueden derivar otras situaciones, pero sí, inicialmente, pues hacemos la valoración del perfil de atención. Ok, licenciada. ¿Y nosotros como población cómo podemos apoyarlos? A ustedes como fundación, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo les donamos? O sea, ¿cómo le hacemos? Precisamente, FADEM es una organización sin fines de lucro y bueno, apoyamos a familias que realmente lo necesitan. De acuerdo pues al estudio socioeconómico, nosotros sabemos efectivamente qué familias realmente no tienen para este tipo de servicios y entonces es ahí donde entra la fundación y donde entramos todos a apoyar a esa familia. Pueden venir familias, como yo les decía, donde pues es solo la abuelita y tiene al chico con discapacidad intelectual. Nos ha tocado, por ejemplo, el caso de una abuelita donde sube al chico con parálisis cerebral al autobús, al camión, y se sube, o sea, con él cargándola y demás. O sea, ahí en el beneficio de estas familias es que la fundación entra para apoyarles, aún más. Y bueno, nosotros tenemos diferentes formas de cómo ayudar a estas familias. Puede ser un donativo recurrente, donde los invitamos a convertirse pues en un donante constante, aportando mensualmente mediante un depósito bancario o bien una autorización con cargo a la tarjeta de crédito o débito en nuestra página web. Uh-huh. Pues ahí pueden hacer un cargo recurrente. Ahí ustedes llenan su información y decir, bueno, yo quiero que me carguen de mi tarjeta 100 pesos mensuales, 200, 300, 500, lo que ustedes gusten, todo suma. Claro. Y eso prácticamente a nosotros nos ayuda para toda la manutención de las personas. Y también se puede ayudar con donativo en especie. Bueno, en nuestra página web también encontramos toda la lista en especie, que lo que se concentra como alimentos no perecederos, artículos de limpieza, de higiene personal. Todos estos donativos, pues también nos ayudan para la labor que diariamente realizamos.
Y la otra manera también que pueden ayudar es pues haciendo voluntariado. Tenemos un programa de voluntariado. Nuestro centro es de puertas abiertas, donde vienen, se comprometen, hacemos todo un filtro del voluntariado y bueno, las personas vienen a colaborar en las diferentes áreas, ¿no? Viene gente desde que cuenta un cuento, desde que enseña un baile, enseña danza, hace yoga con las personas, hasta las personas que solamente vienen a ayudar a dar de comer, ¿no? Tenemos voluntarias, sobre todo las mujeres que somos muy solidarias. Hay mujeres donde dicen, yo tengo un tiempo en la tarde, yo te puedo ayudar a darle de comer con mucha paciencia a una persona y ayudarle a que ellos vayan comiendo. Entonces, el voluntariado puede ser de todo, o sea, todo se necesita y esto es muy valioso porque no solamente es que yo doy un recurso, sino yo me doy como persona, ¿no? También pueden hacer servicio social o prácticas escolares, que tenemos convenio con algunas universidades donde nos hemos catalogado como centros semilleros para la preparación y la formación de profesionales que atiendan la discapacidad intelectual. A veces nosotros nos ha tocado llevar a personas con discapacidad intelectual a los hospitales y el médico desde lejitos nos dice, pues desvístalo y desde aquí lo veo, ¿no? Desde lejitos no quieren ni tocar. Entonces, pareciera que los profesionales estamos preparados para atender la discapacidad intelectual y no necesariamente. Entonces, nosotros tenemos un programa formativo de servicio social y prácticas escolares y un convenio como socios formadores para dar toda esta línea y toda esta conciencia a los nuevos profesionistas de cómo es atender a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, nutriólogos, pero nutriólogos que atiendan a personas con discapacidad intelectual es una línea ya más de especialización. Entonces, bueno, por ejemplo, vienen estudiantes de servicio social a hacer su programa y donde ellos aprenden todas estas discapacidades y todos los perfiles que se abre todo un abanico grande en el tema nutricional, qué alimentos sí, qué alimentos no, la combinación de los alimentos, la preparación de estos, los menús nutricionales de acuerdo pues a los alimentos que pueden consumir. Entonces, bueno, este es todo un panorama muy diferente que consideramos que es muy importante que los nuevos profesionistas también lo tengan. Entonces, es la otra manera como pueden ayudar, también viniendo a aprender con nosotros, ¿no? Qué mejor que ir y aprender de los profesionales, pero también ir y aprender de cómo viven las personas con discapacidad su día a día, cómo pueden desarrollarse, cómo pueden lograr todas estas circunstancias que ya platicamos en el inicio, de cómo se abrocha la agujeta, cómo, o sea, y alguien puede ir y pues ir a aprender y regresar a su comunidad y apoyar. Entonces creo que es muy importante todo esto que hacen, licenciada, y en este sentido, ¿cómo ustedes concientizan a la sociedad acerca de la discapacidad intelectual? ¿Qué hacen ustedes para lograr este fin? Porque es un poco difícil de repente hablar de estos temas. Claro, pues mire, nosotros tenemos mucho contacto con la comunidad, compartimos con la comunidad, por ejemplo, tenemos un grupo de baile, de danza, que se presentan en diferentes foros. Entonces ellos comparten lo que es la discapacidad, pero el acercamiento también a la comunidad, ¿no? A través de ellos hacen recorridos a nivel de la comunidad y también van compartiendo como sus experiencias. Y pues en muchas de las ocasiones hacemos recorridos por la ciudad de grupos con discapacidad y vamos mostrando lo que es la discapacidad, pero cómo puede ser el trato, ¿no? A veces encontramos a una persona con discapacidad y mucha gente se puede alejar, ¿no? Pareciera como que es peligroso, ¿no? Un día en estos recorridos por el metro se acerca una señora a nuestro grupo de chicos con discapacidad
y a una de las terapeutas le pregunta, oiga, ¿cómo le puedo hacer? Porque mi hija está embarazada y ¿cómo le puedo hacer para que mi hija no tenga un bebé como ellos? O sea, de momento se nos hizo muy, como abrupto, ¿no? Claro, Como un poco rudo, ¿no? es muy rudo, diría Este, yo. muy rudo y más refiriéndose enfrente de ellos, ¿no? Pero creo que aquí es un poco abriendo brecha en la sociedad de que es lo más normal que nos podemos interactuar y tratar a las personas con discapacidad intelectual. Igual la señora no había tenido ningún contacto con personas con discapacidad intelectual y esto lo tenemos que hacer más cotidiano, ¿no? Que cada vez más gente tenga este acercamiento y este contacto y no nos dé miedo al trato, ¿no? Todos somos diferentes y también como nosotros, también las personas con discapacidad son diferentes. Entonces, pues la mejor manera de tratarlos es por su nombre, preguntarles por su nombre. A veces les decimos persona con discapacidad, pues creo que muchas personas podemos tener discapacidad y no precisamente nos dicen personas con discapacidad, nos dicen por nuestro nombre, Raquel, Eduardo, Carlos, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de acercarnos con las personas con discapacidad es preguntándoles su nombre y interactuando con ellos. Veremos que son personas increíbles y son personas que por su condición, ellos pueden tener otros elementos que nosotros, que los hacen diferentes a nosotros, pero que nos enriquecen bastante, ¿no? Por ejemplo, podemos tener chicos que no tienen un filtro para dar cariño, para dar amor, para hablar de cualquier cosa y a nosotros, pues el razonamiento a veces nos hace frenarnos, ¿no? Ujú. Nuestra sociedad nos ha puesto estos límites, pero ellos sin este filtro, bueno, pueden ser muy naturales, entonces eso los hace divertidos, los hace alegres, los hace amorosos, los hace cariñosos, o sea, de verdad, las personas que no quieran convivir con discapacidad intelectual se están perdiendo de mucho, ¿no? Entonces nosotros pues armamos estos recorridos precisamente para denotar que cualquier persona puede convivir con ellos, ¿no? Y quitar este estigma, ¿no? que existe en la sociedad. Sí, licenciada, hay muchos mitos, muchos estereotipos acerca de la discapacidad, como que se pega, como que son los loquitos, los enfermitos, que no salgan, que se queden ahí en su casa, ¿no, licenciada? Justo lo que platicábamos en Sí. el corte. Sí, claro, y bueno, al final de cuentas, nosotros tenemos que ser muy comprensibles en la sociedad, ¿no? Tal vez va a haber una conducta que no sea repetitiva en la sociedad que ellos tengan. Ujú. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy comprensibles, ¿no? Con los casos. A veces van las familias con su chico y todos voltean a verlo y la familia se siente cohibida. Yo le puedo decir que a veces hay familias que no sacan a la calle a los miembros con discapacidad por este temor y este miedo que existe, ¿no? En la sociedad. Y creo que es algo que nos tenemos que atrever a tratarlos y a ser más conscientes con el trato hacia ellos, ¿no? Nuestro trabajo empieza desde que el chico viene y se sienta en una mesa junto con el grupo de sus compañeros y empieza a tirar todos los platos. Ujú. Es el primer día y empieza a tirar todos los platos, toda la comida y no puede comer con un grupo. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, pues muchos años se le aisló, o sea, en la familia o come él primero o come él después, pero no puede comer con la familia. Entonces, nuestro primer trabajo es que él aprenda a comer junto con sus compañeros. Y algo que ha pasado es que las familias posteriormente nos dicen, es que yo nunca lo podía llevar, por ejemplo, a comer a un lugar público Ujú. porque podía hacer un desastre y ser muy vergonzoso para nosotros. Ahora él puede esperar su turno, esperar sus alimentos, respetar los alimentos de los demás. Ahora se puede incluir en un lugar público y con la familia. Estamos muy contentos por eso, ¿no? Entonces, esos son los cambios que tenemos que ir haciendo en la sociedad y en las familias para las personas con discapacidad. Le digo,
pueden ser muy, muy básicos, muy pequeños los cambios para nosotros, pero a las personas les cambiamos la vida. O sea, Así en es. lugar de quedarse encerrado en su casa, ahora puede convivir con su familia de manera muy libre en cualquier lugar público, ¿no? Estamos viendo que sí se puede, que nada más es cuestión de que nos pongamos las pilas como sociedad también, como decía la licenciada, quitar esas etiquetas de persona con discapacidad, porque pues no a mucha gente no le va a gustar que pasen y que digan, ay, el gordito, no, o el chaparro que está por ahí, pues no, o sea, es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos respeto y si muchas veces nos enojamos en redes sociales, no, es que dijo el gordo ahí en el radio, ¿qué están diciendo? Pero cuando hablamos de personas con discapacidad, ¿qué pasa, no? Entonces, o sea, en algunas cosas sí es válido y en otras cosas no. Entonces creo que también tenemos como sociedad que ser congruentes con lo que decimos, pensamos y hacemos. Y licenciada, ya para cerrar esta amena plática, que la verdad que me está gustando muchísimo, pero el tiempo es oro. ¿Qué mensaje le gustaría dejarnos al auditorio de Radio Imer? Y bueno, también agradeciendo su participación. Pues muchas gracias. Nosotros como FADEM, el próximo año, en el 2025, cumpliremos 60 años. Y yo creo que el espíritu de aquellas primeras familias que fundaron la institución fue ir abriendo brecha, conciencia y cuidados hacia las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Yo les invitaría a que fuéramos siendo más sensibles ante esta situación y de la manera de lo posible, si tú deseas apoyar con algo mínimo a una persona con discapacidad, puede ser a nosotros, a FADEM, puede ser a cualquier persona, que no nos cerremos de brazos. La generosidad, creo que en el pueblo mexicano, las personas que lo que nos caracteriza como mexicanos es esta manera solidaria. En muchos países hablan de que México es muy cálido, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo les dejaría ese mensaje, que ese mismo espíritu de los fundadores, que vayamos abriendo en la sociedad espacios de interacción, espacios de convivencia con las personas con discapacidad. Verán que hay personas increíbles, ¿no? Increíbles, y que nos hacen voltear a ver lo más básico de la vida, y que realmente es muy valiosa la convivencia, nos genera alegría, amor y demás. Entonces, que seamos mucho más generosos con estas personas. Y bueno, pues invitarlos a FADEM. Nuestros números de contacto se los puedo dejar. El número de contacto es el 55 56 56 54 18 en la Ciudad de México, y nuestro correo es contacto@fadem.org.mx, y nuestro sitio web estamos en www.fadem.org.mx. Estamos en Facebook, en Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X. Estamos en Instagram, búsquenos como fadem.org. Y ahí van a encontrar pues mucho más información, fotografías de nuestros centros y las ubicaciones de nuestros centros, nuestros diferentes programas que tenemos, todo para la atención a la discapacidad intelectual. Excelente, pues sí, si ya se les quedó alguna duda sobre los contactos, pues comuníquense a cabinas de Radio Imer y les estaremos proporcionando los datos que necesiten, pero no hay ni cómo se pierdan. Entonces, licenciada, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por la atención, fue una plática muy agradable con ustedes, y saludos a su auditorio. Gracias, licenciada, igualmente. Y bueno, como yo siempre digo en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, no le cambies porque te quedas con lo mejor de la barra programática del Imer, y el próximo lunes nosotros vamos a seguir dando una vez más una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.